Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de Asesores y Redes de Agentes. Me gustaría dar las gracias a todos los que hacéis posible esta jornada, pero antes de dar paso a las interesantes mesas en las que vais a debatir, pues a lo largo de la mañana me gustaría hacer alguna pequeña reflexión. También dar las gracias especialmente a Mediolanum por patrocinar esta jornada. Todos somos conscientes de que estamos en un mundo global cada vez más complejo e intercomunicado, que nos obliga a todos a manejar mayor cantidad de información para tomar mejores decisiones, y entre esas decisiones qué hacer con nuestro dinero pues es clave. Fenómenos como la inflación, la evolución de las primas de riesgos o las crisis afectan a las economías, empobreciéndolas, y eso exige a las personas ser más proactivas en la gestión de sus ahorros. Ahorros que luego permiten financiar proyectos de nuestra vida, bien sea un viaje o la formación de nuestros hijos. No se me ocurre mejor manera que apoyarse en especialistas, en buenos asesores financieros para mejorar la rentabilidad de esos ahorros. Vosotros, los que estáis aquí, muchos de los que estáis ahora aquí, tenéis la tecnología, los conocimientos, la información adecuada. Hay Expansión también intenta poner todos los días algo de su parte. Conocéis las tendencias, estáis en el terreno todos los días y sabéis cómo ayudar con criterio a los inversores. Siempre hay incertidumbres, nadie nos aseguraba que Putin iba a invadir en un momento dado Ucrania, pero evidentemente lo primero que hay que hacer es tener todas las alternativas y la capacidad de respuesta. Yo soy de los que cree que el dinero fácil no existe, o si existe es muy escaso. Creo más en el dinero inteligente, el que sabe moverse, y esa inteligencia y ese conocimiento lo tenéis que aportar vosotros con la ayuda de vuestros clientes, que son los inversores. Al margen de esto, es importante que los gobiernos aporten seguridad a la inversión, que invertir en un país no se convierta en una gincana, conocer quién es más o menos fiable y a qué nos podemos atener en cada momento. Ahí nosotros, como medio de comunicación, también tenemos una responsabilidad, que es exigir que las reglas sean claras y que el Estado de Derecho funcione. En lo posible, que el Estado no intervenga de forma arbitraria en la economía. Hay muchos elementos que juegan ya en la actualidad, que están encima de la mesa. Por ejemplo, la crisis del sistema de pensiones, que me perdone el ministro Escrivá, que aprecio, pero la sostenibilidad está lejos de ser una realidad. Nos demuestra que es importante que la gente ahorre y planifique desde que es joven, cuanto antes mejor, para construir ese colchón de seguridad que le va a permitir vivir con comodidad cuando llegue la jubilación. Y eso también exige asumir una cultura del ahorro y la inversión a largo plazo. Creo que todavía un muy pequeño porcentaje de la población es consciente de esta necesidad, pero eso va a ir cambiando a medida que el problema se haga más patente. Y ahí, de nuevo, los profesionales vais a tener un papel que jugar, ¿no? Sois los que tenéis que aportar esa tranquilidad y ese asesoramiento tan necesario. Voy a acabar porque creo que lo importante es lo que vais a contar en la mesa y en la posterior mesa que se va a celebrar. Queremos saber en qué debemos invertir y cómo va a afectar la sostenibilidad o la guerra de Ucrania. Queremos saber cómo nos podéis ayudar, ¿no? Woody Allen tenía una frase, decía que el dinero no da la felicidad, pero que produce una sensación tan parecida que hay que ser un especialista para notar la diferencia. Yo deseo que nos ayudéis a sentir al menos esa sensación parecida. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi amigo Jesús Mardomingo, que es el que va a moderar la próxima mesa. Jesús. Pues muchas gracias, Iñaki. Suscribo esta última declaración que has hecho de la felicidad y el dinero. Muchas gracias a Expansión por la invitación, a Mediolanum por la promoción y al resto de ponentes en un día tan peculiar como este, ¿no? Que nos han anunciado que estaba todo muy complicado, pero bueno, veo que hemos llegado todos razonablemente bien al destino. Y antes de nada decir que soy abogado, abogado moderador, últimamente, a veces no sé si soy moderador o soy abogado, pero hago este comentario porque esta mesa es una mesa de asesores, en esta primera jornada, en esta jornada que se titula con carácter general el asesor clave en el contexto de incertidumbre. En nuestro caso sí que somos asesores, ¿no? Creo que la siguiente mesa será un poco más la mesa de los gestores.
para hacer esa diferenciación. Y decir que digo que soy abogado porque en cierta medida, y lo siento por vosotros por la comparación, a veces como abogado me siento muy cercano al asesor financiero, al banker, ¿no? Porque juego con la confianza y con una serie de elementos que a veces me plantean mi profesión más cercana a la de un consiglieri. A mí me encanta el cine y hay una escena en El Padrino, cuando sale el padrino en la boda y el consigliere australiano saludando detrás. Bueno, pues me siento muy cercano a esa figura, ¿no? Y vosotros, en el rol que se desempeña ahora, que desempeñáis, y en este momento de incertidumbre, que es el título realmente de la mesa, y que tiene que ver con la innovación y la adaptación del sector, pues vamos a intentar conversar sobre lo que es la transformación en la que estamos todos inmersos, no solamente los asesores, sino la sociedad, los gobiernos, los países, estamos todos ahí en ese mundo, ¿no? El título de la mesa, en torno a la incertidumbre, lo que estamos todos diciendo, y es un tópico, es que está robando oxígeno a la economía, ¿no? Parece que lo que está muy claro es que no está contribuyendo a la recuperación económica en la que deberíamos estar inmersos en este momento tras un montón de episodios, y además viene acompañada de un montón de este crecimiento que yo interpreto como no solamente que está controlado, sino que es muy débil. Está acompañado de una serie de factores de los que hablaremos luego seguro, y son términos que van a aparecer durante el día en múltiples ocasiones, ¿no? Guerra, inflación, coronavirus, fondos europeos, resiliencia, bueno, todos estos elementos. Pero yo creo que lo más importante de todos estos factores de riesgo es que también plantean oportunidades, y es de lo que yo creo que deberíamos estar tratando en esta mesa. Quiero decir con ello que el asesor pues tiene un rol ahora muy importante y se convierte en una profesión de futuro. Es verdad que hay tensiones que provocan asimetrías, unas tensiones que provocan asimetrías que tienen dos elementos de los que vamos a hablar hoy también. Por un lado, el ESG, o la sostenibilidad con carácter general, y por otro lado, la digitalización, que se han convertido en las nuevas notas de la sinfonía de los mercados financieros, de la política, de la geopolítica, de todos los elementos sociales, ¿no? Pero no deberíamos de olvidar, y quizás ese es uno de los mensajes que nos planteamos en esta mesa, que detrás hay personas, ¿no? Es decir, que al final también somos personas, somos seres humanos, y que el rol que desempeña el asesor es más como persona que como elemento digital o elemento sostenible, que también. Pero bueno, ese es mi planteamiento, y lo voy lanzando ya para generar un poco de polémica, y por tanto deberíamos hablar de talento, de confianza, liderazgo, conocimiento, etcétera. Yo me callo porque tocamos a 14,3 minutos periodo por cabeza, y deberíamos tener un debate razonable, ¿no? Y yo, para arrancar, y así aprovechamos para ir presentando a cada uno de vosotros, yo os plantearía pues una pregunta pues muy sencilla, pero al mismo tiempo muy complicada. ¿Cómo veis la situación? Con carácter general, para arrancar, para ver vuestro estado anímico. Si os parece, comenzamos con Santiago, que le tengo aquí más cercano. Santiago Satrústegui, que es, además de presidente de la Asociación Europea de Planificación Financiera, siempre lo decimos en inglés o en el acrónimo EFPA, y además es el presidente de Avante. ¿Qué piensas? ¿Dónde estamos? Bueno, pues muchas gracias por contar con EFPA y conmigo en este debate, en esta mesa. Yo creo que efectivamente los asesores financieros se enfrentan a un reto muy importante, porque yo creo que hay muchas fuerzas que vienen convergiendo y probablemente redefiniendo la profesión de asesor financiero, que a mí me parece que de cara a futuro cobra muchísimo atractivo porque es mucho más necesaria, pero que va a ser seguramente muy distinta a lo que ha sido en el pasado. O sea, yo creo que no podemos pensar que los asesores financieros de los próximos años van a hacer lo mismo que hacían los asesores financieros o banqueros o brokers de hace 20. En el Congreso de EFPA, que lo tuvimos hace muy poco, y además celebrábamos, fue en Madrid, celebrábamos, bueno, fue en IFEMA, donde celebrábamos los 20 años, el lema del Congreso fue personas asesorando a personas. Y una de las ideas que tenemos muy claras es que la regulación ya nos lo va diciendo, no del todo, pero también la realidad nos lo va imponiendo. Hay dos actividades fundamentales que se hacen de cara al cliente y su dinero. Hay una actividad que es gestionar, que la hacen los gestores y el sujeto pasivo de la gestión es el dinero. Y hay otra actividad que es asesorar, que la hacen los asesores, que estamos aquí, y en EFPA pues hay acreditados 35.000. Y el asesor se ocupa de asesorar a la persona. Se gestiona dinero, se asesora a personas.
Lo que ocurre es que esas capacidades hasta ahora han estado mezcladas y el asesor histórico ha sido una especie de mezcla de gestor que estaba más cerca del cliente, que le decía lo que tenía que comprar, lo que tenía que vender. Eso ha funcionado muy mal, por eso hemos tenido las sucesivas crisis que hemos tenido y hemos tenido la insatisfacción generalizada. Yo creo que la frase de Woody Allen está muy bien, que la sensación es muy parecida mientras te vaya bien en tus inversiones. Como con el dinero te vaya mal en tus inversiones, la sensación de felicidad no es la misma. Entonces, el problema es que yo creo que la clave es que esa felicidad es una sensación absolutamente subjetiva y el que la tiene que experimentar es el cliente. Y por muy bien que nosotros pensemos que estemos gestionando y que estemos batiendo a un benchmark, si el cliente no tiene la percepción de que eso está alineado con sus objetivos y que es lo correcto y que es lo que está dentro de sus expectativas, va a estar muy incómodo, que es lo que pasa. O sea, eso hace que en la cadena alimenticia los abogados todavía estéis un poco mejor valorados que los asesores financieros, que estamos mucho más abajo. Estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero bueno, vamos a seguir seguro hablando de este tema más adelante. Le quería preguntar a Fernando un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el futuro, ¿no?, en este entorno de incertidumbre? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es tu sensibilidad al futuro? Bueno, si hablamos de los mercados, yo creo que hay algo que ha ocurrido o que está ocurriendo y que va a cambiarlo todo, que es la subida de los tipos de interés. Venimos de un periodo muy largo de bajadas de tipos. Esto va a hacer que la industria se adapte, que los clientes se adapten. El otro día me llamó un gestor bancario para ofrecerme un fondo garantizado, ¿no? Le dije, joder, me has hecho rejuvenecer 25 años, ¿no? Pensaba que los garantizados habían muerto, ¿no? Entonces vamos a ver de nuevo productos, vamos a ver pues que sobre todo el cliente conservador, pues a través de las redes bancarias y también de los asesores va a tener una gama de productos distinta, ¿no? Eso Fernando, no te he presentado. Fernando Ibáñez es el presidente de la Asociación Española de Asesores Financieros, ASEAFI, y que creo que tanto Santiago como tú tenéis un rol muy importante en esta mesa, lógicamente en la visión que tenéis, pero no menos que la que tiene Juan Masana, ¿no?, que es responsable de Banca Mediolanum Madrid Centro, y al cual me gustaría también hacerle la misma pregunta de arranque, ¿no?, para calentar un poco motores, ver cuál es su sensibilidad al futuro. Muchas gracias, Jesús. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Yo creo que estamos en una situación muy complicada, es una situación muy complicada porque salimos de una pandemia, entramos en una guerra aquí al lado, ¿no?, en Europa, subida de inflación con consecuente subida de tipos, ¿no? Por tanto, tanto para clientes como, consecuentemente, como para asesores financieros, es complicado, ¿no? Además, hay muchísimo ruido en los medios de comunicación, muchísimo. Cogemos un periódico y no dicen cosas bonitas, todas son bastante negativas, ¿no? Pero, como las monedas, ¿no?, yo soy muy partidario de ver las cosas dos caras, ¿no?, la cara A y la cara B. Yo veo una cara también optimista, una cara positiva, ¿no?, porque al final la vida no es una foto, la vida es una película y va moviéndose, ¿no? Y yo diría que, ya que esta mesa es de asesores financieros, ¿no?, la siguiente es de gestores, pero nosotros somos asesores financieros, yo creo que lo que hemos de hacer ahora es estar muy cerca del cliente, creo que eso es obvio, ¿no? Y sobre todo explicarle al cliente que después de la noche amanece, ¿no?, y vuelve a salir el sol, ¿no? Por tanto, quitarle esa niebla que tiene el cliente, ¿no?, delante suyo y explicarle que esta vez no va a ser diferente, ¿no?, que creo que también lo comentaba Santiago hace poquito en un artículo. Las causas son diferentes, pero el final de la película será similar, ¿no? Por tanto, muy cerca del cliente y probablemente en estos momentos son cuando se crean las bases de una relación duradera, ¿no?, con los clientes, ¿no? En estos momentos de cercanía, de entender, de escuchar mucho al cliente, son esos momentos que si conseguimos aprovecharlos, podemos marcar la diferencia, ¿no?, un asesor financiero respecto a otro. Esta es mi opinión. Bueno, esto va muy cercano al mundo de la reflexión. Se ha comentaba Iñaki, que vivimos en un mundo de información abundantísimo, que hay mucho dato, pero al final hay que procesarlo y para eso hace falta de vez en cuando parar, reflexionar y en consecuencia con las conclusiones, el destilado, pues utilizarlas como materia de asesoramiento, que al final la otra parte también está buscando lo mismo, que le ayudemos en ese camino.
En esa abundancia de información, de momento, este término que también hemos manejado mucho en los últimos años de tsunami, terremoto y tal, regulatorio y tal, parecía que amainaba la tempestad, ¿no? Pero lo cierto es que dos de los factores fundamentales que hemos comentado antes, por un lado la sostenibilidad y por otro lado la digitalización, empiezan ya a manifestar algunos brotes verdes o algunas olas más intensas de mayor calibre en términos regulatorios. Cuando ya parecía que MiFID estaba ya asentado en nuestros organismos, pues empezamos a ver que aparece un complemento de MiFID, ¿no? Que es el Green MiFID, vinculado con MiFID II. Y, en definitiva, nuevos cambios o nuevos impactos regulatorios. Santiago, ¿qué va a cambiar realmente? ¿Crees que va a haber alguna cuestión? ¿Qué implica esto desde el punto de vista del asesoramiento financiero? Bueno, vamos a ver, el tema de MiFID, entiendo que estás preguntando por la incorporación al asesoramiento, que ya lo tenemos que preguntar los asesores. Correcto. Este verano, sobre las preferencias de ESG de los clientes. Yo creo que es parte del mismo proceso en el que estamos. O sea, yo siempre he pensado que lo mejor no es mucha regulación, sino poca y buena, y en este sentido la experiencia de los últimos 15 años, prácticamente después de la crisis del 2008, entramos en pánico regulatorio, y a partir de ese momento pues todo se ha formalizado. O sea, tenemos que rellenar cosas que, lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, que normalmente son papeles que se firman mucho más para proteger a la entidad que para proteger al cliente. O sea, yo creo que si se firmaran menos papeles, probablemente el cliente estaría más protegido. En la medida que la firma de un papel te quita un riesgo, pues la entidad financiera, lógicamente, busca la firma del cliente, y en el momento que el cliente ha firmado, la entidad se quita el riesgo, con lo cual el riesgo lo tiene el cliente. En el tema de ESG es muy especial. ESG, toda la normativa, esto viene de los franceses. Yo me acuerdo hace 5 años o 6 que me invitaron a una comida y me contaron lo que iba a pasar, y comprendí que pasaba seguro, y me dio un disgusto tremendo, pero es que han sido los propios franceses los que estaban avanzados en esta industria, los que nos han impuesto en Europa este enfoque, que a mí me parece estupendo. Yo creo que hay que tener sensibilidad en estos temas, pero que hay que entender también que estamos ante algo que los clientes no lo están pidiendo. O sea, alguien ha preguntado al cliente, lo vamos a preguntar ahora, y vamos a sacar seguramente algunas conclusiones un tanto extrañas. Yo lo que creo que va a ser relativamente interesante de analizar es que cuando le contemos a un cliente este año que mira, el índice mundial ha caído un 20%, su cartera lo ha hecho bastante bien, ha caído un 18% y debe estar bastante contento, pero además póngase mucho más contento porque usted se ha librado de tener energía, que ha subido un 15%, y por supuesto armamento, que a lo mejor no lo hubiera querido tener porque ha subido un 25%. Bueno, no sé, el Larry Fink, que es uno de los grandes adalides de este tema, sabéis que mandó una carta hace 3 años a todas las empresas diciendo que no les iban a volver a comprar una acción si no eran sensibles a los temas de ESG, y este año ha mandado otra carta diciendo que sí, que todo eso está muy bien, pero que la rentabilidad también es importante, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar un adecuado ajuste de esto. Probablemente hemos tenido un shock en este año brutal en el mundo, y yo creo que en paralelo a esta conversación están teniendo otra en IFEMA, algunos responsables mundiales, y yo creo que una de las cosas que hay que encajar bien en el futuro del planeta es cuál es la adecuada estrategia en cuanto al tema energético, que se ha convertido cuando hablamos de ESG ahora mismo, realmente de lo que estamos hablando es del tema, fundamentalmente del tema medioambiental.
Yo ahí tengo mi opinión personal. Yo creo que se trata de un debate que no es tanto político sino científico. Yo creo que en este momento, si nos creemos el cambio climático entre otros elementos... Después de la pandemia sabemos que no hay nada científico, que todo es político. Sí, pero que realmente debería, en mi opinión, digo mi opinión personal, ¿no? Y si es científico, probablemente los científicos abusan menos de las leyes. Y lo que pasa es que vivimos en un continente, yo ya no quiero decir decadente, pero sí muy regulatorio, ¿no? En donde todo lo queremos regular. Y probablemente tenemos que ver el contexto mundial. Por eso un contexto como el que vimos hoy en Madrid nos debería servir para entender que nosotros, a lo mejor los europeos, no somos los que contaminamos, sino que hay otros puntos del planeta que son los que contaminan. Y luego, si me dejas que use un poco del tiempo, también quería comentar que esto no es algo que de repente sea nuevo. No. En el año 99, en AVE Asesores, que es donde yo estaba, lanzamos un fondo que se llamaba Fondo Ético, con los dos componentes, el componente de restringir la inversión a compañías que cumplieran determinados criterios que además analizábamos vía una encuesta, y luego tenía el componente solidario porque una parte importante de la comisión o toda la comisión iba a determinadas ONGs. O sea que esto no es una cosa que de repente haya aparecido ahora. O sea, llevamos toda la vida preocupados en la industria, en el sector, por la sensibilidad de los clientes a estos temas. Totalmente. Yo antes de entrar en la digitalización, que será el otro driver importante, y me gustaría hacerse la pregunta a Juan, vivimos momentos de subida de tipos, riesgos geopolíticos, guerra, inflación, riesgo de nuevas pandemias, coste de transportes y cadenas de suministro, distorsión en los precios de la energía, desavenencias geopolíticas que además pueden tener impactos en la alimentación. Bueno, un panorama muy interesante. Dicho todo eso, ¿dónde invertimos? Hazme de asesor financiero. Buena pregunta. No es fácil, ¿no? ¿Dónde buscar refugio? Dicho de otra manera, no te quiero poner tampoco en un compromiso. Bueno, no, intentaré contestarte. Voy por lo último, ¿dónde buscar refugio, no? Yo creo que es una palabra peligrosa. ¿Por qué? Porque yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir buscar refugio, ¿no? Quiere decir, lo primero que quizás se nos puede venir a la cabeza es, a un cliente se puede venir a la cabeza es, oye, vendo todas mis posiciones que tengo en renta fija o en renta variable y las pongo en cuenta corriente, ¿no? En liquidez, ¿no? Eso con una inflación al 8%, ojo, que sabemos que ya hay un coste, ¿no? Que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir buscar refugio? ¿Romper o deshacer toda esa planificación financiera que yo he ido construyendo con un cliente? Lanzo la pregunta, ¿no? al público. Yo creo que, y quizás soy el más joven, ¿no? De esta mesa, pero de los casi 20 años que llevo en el sector, una cosa me ha quedado muy clara, que los volantazos son muy poco rentables. ¿Vale? Por eso digo, a veces buscar refugio es renta fija, ahora renta variable, value, ahora growth, ahora... Ojo, ¿no? Y si nos fijamos, en los últimos 15 años, ¿no? Desde Lehman Brothers, hemos vivido muchas, ¿no? Lehman Brothers, y podría decir muchísimas, ¿no? Brexit, pandemia, que nunca la habíamos vivido, los que estamos hoy aquí, una guerra aquí al lado... inflación importante, que no vivíamos desde hace 30, 40 años. Yo repito, ¿no? Es decir, buscar refugio para mí está más relacionado con ir acompañado, ¿no? En este camino. Buscar refugio, diversificar, ¿no? Estar muy diversificado. Para mí también buscar refugio es en momentos de bonanza, recordar al cliente que vendrán momentos complicados, que no siempre va a ser bonito, ¿no? Y en esos momentos complicados cuando no solo hay que estar tranquilo, sino también hay que actuar, ¿no? Hay que tomar decisiones, hay que, como estamos ahora, ¿no? Haciendo, que yo creo que ahora es un momento donde la renta fija, tanto la renta fija como la renta variable, ha bajado, ¿no? Y podemos ir picoteando en el mercado, ¿no? Y si me permites, hace 10 días estuve con un gestor, ¿no? Que me recordaba una diapositiva que hemos visto todos tropocientas veces en los últimos años, que es esa diapositiva del market timing, ¿no? Y yo no, o sea, obviamente la recordaba, pero no recordaba la rentabilidad. Es decir, me decía, Juan, si hubiéramos estado invertidos 20 años, los últimos 20 años, sin salir de renta variable global, hubiéramos obtenido un 8,6% anual.
sin entrar y salir. Si hubiéramos perdido esos 10 mejores días, los 10 mejores días de 20 años, esa rentabilidad ya baja al 5,1. Pierdo los 20 mejores días, baja al 3,1. O sea, del 8,6 al 3,1. 20 mejores días. Y si me pierdo los 40 mejores días, gano 0. 0. Entonces, claro, yo diría, ojo con los volantazos, ¿no? Porque, como vemos, oye, quizás es más fácil de lo que parece, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, repito lo que he dicho antes, ¿no? Y que creo que también han comentado mis compañeros, es momento de cercanía, es momento de mucha relación, muchísima relación. Yo diría que sí que ha cambiado también la figura del asesor financiero, ¿no? De muchas, y hemos oído mucho en los últimos 3 años, yo diría, desde pandemia, finanzas conductuales, racionalidad versus emocionalidad. Y bueno, y sin ningún temor ir al cliente y hablar claro, ¿no? Que es un momento que es momento de actuar, yo diría, ¿no? Muchas gracias, Juan. Toma nota de lo que cuentas y lo que comentas. A Fernando antes no le he dejado desarrollar completamente la idea de lo que estaba empezando a apuntar. Me quedan 16 minutos. Tienes ahí, no, te los estoy controlando perfectamente y ahora tienes ventaja. Pero sí que como presidente de ASEAFI, hemos oído lo que opina Santiago, hemos oído lo que opina Juan, incluso yo me he atrevido a hacer algún comentario, pero tú desde tu perspectiva total y privilegiada, ese rol del asesor financiero en este momento de transformación, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la visión o qué te transmite a ti el asesor con carácter general? Bueno, los asesores financieros somos una figura que en España no se ha podido desarrollar como en otros países, por múltiples razones, ¿no? Pero básicamente porque vivimos en un mercado que es más de distribución de productos financieros que de asesoramiento. Tenemos grandes redes bancarias, grandes redes de distribución de productos y un montón de empleados que atienden a sus clientes. Este modelo tradicionalmente ha generado algunas ineficiencias, incluso a veces temas bastante lesivos para los propios inversores. ¿Por qué? Porque se producen conflictos de interés entre lo que es la propia entidad y el cliente. Los asesores financieros no tenemos ese problema. Los asesores financieros, algo que nos caracteriza es que la alineación con nuestros clientes es total y absoluta, incluso en la parte económica, ¿no? En la parte de nuestros ingresos. Nosotros no ganamos dinero a corto plazo, ganamos dinero cuando un cliente pues está muchos años con nosotros, pasando el market timing seguramente, pero lo que conseguimos es vender esa confianza. Entonces nos calificamos a nosotros mismos como que nuestro propósito es cuidar de la salud financiera de nuestros clientes. Y siempre ponemos un poco el mismo ejemplo entre los médicos y los farmacéuticos, ¿no? Bueno, pues tú si te recetan aspirina, pues seguramente la vas a comprar en el lugar más barato que encuentres y eso es respetable. Pero si tú tienes un problema, lo normal es que vayas a un médico, no que vayas directamente a comprar todo eso. Nosotros preferimos calificarnos como médicos. Y los médicos estamos siempre alrededor de una familia porque siempre hay decisiones que tomar alrededor de ese concepto, ¿no? La incertidumbre, los mercados, los tipos de interés, la guerra, los mercados son volátiles de por sí. O sea, siempre vamos a tener en el horizonte algo que genere incertidumbre y que haga que nuestros clientes nos pregunten. Y no nos preguntan por qué acertemos con el mejor fondo o el mejor activo donde invertir. Nos preguntan porque tenemos experiencia, tenemos independencia y tenemos esa proximidad que nos permite estar en una posición privilegiada para poderles ayudar a tomar decisiones. Respecto a la sostenibilidad que comentaba antes Santiago, no olvidemos que Europa se ha planteado de manera estratégica convertirse en el líder de la sostenibilidad mundial. Y no es porque seamos más buenos que nadie, sino porque es nuestra herramienta competitiva. Antes decías que somos un continente decadente, ¿no? Bueno, no sé si somos decadentes, pero desde luego no podemos competir contra Asia, no podemos competir contra Estados Unidos, y si tenemos un arma seguramente en Europa con la que podemos batallar son los derechos humanos. Si esto lo traducimos al sector financiero, estamos intentando que el sector financiero se convierta en una herramienta de impacto social y medioambial. Y esto significa regulación. El objetivo creo que todos estamos de acuerdo. El cómo, pues hay mucha discusión. Hoy la regulación ESG, la regulación sostenible, es muy compleja. Y en verano tenemos los asesores financieros que preguntar a nuestros clientes sobre sus condicionantes sostenibles y la gran mayoría nos van a decir que no tienen ni idea de lo que les estamos preguntando. Porque esta regulación está yendo muy por delante de asesores, de gestores, pero sobre todo del cliente particular. Entonces yo creo que el reto que vamos a ver ahora en la parte sostenible
es que los asesores seamos capaces de comunicar, de transmitir, de formar a nuestros clientes respecto de la sostenibilidad en las inversiones, que no es solamente impacto social y medioambiental, sino que tiene una parte mucho más importante que se llama control de riesgos. Y los controles de riesgos empresariales o financieros cada vez más van a tener que incluir ratios como huella de carbono, clima laboral, brecha salarial, al lado de temas puramente financieros. Entonces, bueno, estamos en un momento apasionante y tenemos la suerte además de que lo vamos a poder vivir en primera persona. Bueno, yo me quedo con tu mensaje positivo. Yo creo efectivamente en ese rol que probablemente no ha sido desarrollado completamente, pero es un buen momento también para que la situación actual permita su desarrollo. No sé si desde un punto de vista regulatorio o no, pero que es una necesidad que la reclama el mercado, yo creo que es evidente. Sobre lo que comentaba la sostenibilidad de Europa, podríamos hacer otro debate, pero no es el foro adecuado y no lo vamos a abrir, porque sí que creo que ya lo he comentado antes, vivimos en un continente muy regulado y seguramente veremos un desarrollo normativo que de momento es incluso algo contradictorio, porque lo que más se ha desarrollado, que es la taxonomía a nivel europeo, pues poquito después de aprobarse ha comenzado una guerra que plantea dudas tremendas sobre lo que los científicos han dicho que no es sostenible, pero los políticos han decidido que va a ser sostenible de nuevo, porque si no, no podemos avanzar en la economía, ¿no? Igual que en ese mundo hay una previsión de desarrollo normativo importante, en el mundo tecnológico no nos quedamos parados tampoco. Es decir, que se avecinan normativas que van a intentar regular situaciones ahora mismo alegales, vamos a decir, no ilegales, sino alegales, como por ejemplo el mundo de las criptomonedas o el mundo del DLT o del blockchain y todo ese entorno tecnológico. Yo te quería preguntar también, Fernando, cómo los asesores financieros entienden la tecnología, si es que la entienden como un elemento fundamental, y qué retos tienen en esta revolución, ¿no? ¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo afrontan la digitalización? Teniendo en cuenta que no solamente es una herramienta de comunicación, que esto también hace mucho tiempo que ya lo hemos superado, ya la gente consulta en su móvil o en su tablet, ¿no? Precisamente la semana pasada tuvimos nuestro congreso anual de ASEAFI, de los asesores financieros, y el tema era la digitalización y los avances tecnológicos, ¿no? Aquí hay dos partes. Por un lado, lo que son herramientas, como tú hablas, de comunicación y de interconexión. Los mercados financieros son totalmente digitales y nuestros clientes, después de la pandemia, se han convertido a la fuerza en clientes digitales, lo que nos obliga a estar al cabo de la tecnología. No olvidemos tampoco que la tecnología significa eficiencia. Y estamos en un sector tremendamente regulado, donde además los costes regulatorios para asesores financieros, que muchas veces no son empresas tan grandes, pues pueden suponer un menoscabo en la rentabilidad de la propia empresa, ¿no? Respecto de los activos, bueno, pues hemos vivido un boom de las cripto, del mundo no regulado, y ese boom pues se ha convertido en un pequeño crash, ¿no? Hay una incertidumbre muy grande. Nosotros, como asesores regulados, evidentemente apostamos porque los activos estén regulados. Creo que es una ventaja y una seguridad tanto para nosotros como para nuestros clientes. Pero hemos vivido este boom, la verdad, con mucha preocupación, porque claro, nosotros no podemos formarnos ni podemos ser expertos en algo que es muy diferente y muy complejo, ¿no? Y que no está dentro de una regulación. Entonces, aunque sí que existen ya productos que invierten en criptoactivos, y esto se va a desarrollar y creo que esto se va a quedar, sin duda, creo que la lección que hemos aprendido todos es que el mundo regulado transmite también seguridad y transparencia y que evita, pues, desde estafas hasta pérdidas patrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, venimos de un mundo de tipos cero, donde la renta fija pues, prácticamente ha estado desaparecida o ha sido una herramienta que ha perdido mucho peso en las carteras frente a activos de economía real o criptoactivos, y yo creo que vamos a ir a un mundo donde todo esto conviva, pero dentro de una regulación mínima que nos permita invertir con seguridad. Estamos en una criptocatarsis, ¿no? Parece, después de la criptocrisis. Santiago, en la innovación y la revolución tecnológica en el sector financiero, que es una realidad, y además, igual que sucede en la sostenibilidad, que podemos concluir que la sostenibilidad se financia y hace que las entidades financieras sean punta de lanza, en el mundo tecnológico también lo están siendo, y están surgiendo dentro de las nuevas tecnologías, las tecnologías exponenciales, el Internet de las cosas, el blockchain, el tema de identidad, pero entre todas ellas hay algo que es la inteligencia artificial, y que nos lleva a una figura que el otro día, escuchando al doctor Kaku, este visionario futurólogo japonés o americano de origen japonés, hablaba de todos los robos que pueda haber
incluido el Robo Advisory, que la traducción al español es horrible, ¿no? El de Robo Advisory, pero también hablaban del robo abogado, del robo asesor, del robo médico. ¿Cómo ves al asesor financiero en este entorno? Bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos una cierta experiencia. O sea, en Estados Unidos el Robo Advisor lleva funcionando ya años y no ha conseguido generar ninguna disrupción. O sea, me parece que hay 2 millones de clientes de Robo Advisors en Estados Unidos, que es muy poco, son 200.000 millones en activos, que es muy poco también si pensamos en el mercado americano. En España, que hay pues unos cuantos proyectos digitales de este tipo, el impacto es mínimo. Yo lo que creo es que la clave del asesor financiero, y vuelvo al principio, es que es una persona asesorando a otra persona. Que la inteligencia artificial te puede decir exactamente lo que tienes que hacer, igual que te lo puede decir una máquina, volviendo al ejemplo del médico, que te tiene que decir exactamente el tratamiento que tienes que tener y seguramente te curaría. Pero probablemente esa pastilla necesita que alguien te consiga convencer todos los días para que te la tomes. Entonces yo creo que el asesoramiento financiero, salvo un porcentaje minoritario de la población que será capaz de autoasesorarse, que será también capaz de autoformarse y de automedicarse, necesitará a alguien que la acompañe y le ayude para generar las emociones adecuadas para tomar buenas decisiones. Y ese es lo que yo creo que no va a cambiar y va a ser necesario que se siga repitiendo algo que es absolutamente analógico, que es que una persona se siente en una sala y después de hablar un rato con otra persona, le mire a los ojos y le diga, ¿tú qué harías? Si es que este es el secreto de la actividad que nosotros hacemos. El cliente te mira a los ojos, tiene tu confianza y te dice, oye, decide por mí, ¿tú qué harías? Eso ya podemos poner todos los kilos y kilos de regulación que queramos, pero ese hecho mágico es la esencia de lo que nosotros hacemos, y eso es una persona dando consejos a otra persona porque básicamente ha ganado la confianza de esa persona por el histórico, porque lo ha hecho bien durante mucho tiempo, o porque piensa que tiene la formación adecuada, o porque piensa que le va a ayudar. Y yo creo que ese es el futuro del asesor financiero. Que haya incertidumbre, que haya inteligencia artificial que compita con nosotros, eso es lo normal. O sea, decía Kant, y esto es muy interesante porque yo creo que la formación te tiene que llevar también necesariamente para entender el mundo a las humanidades, para entender que ya la ciencia solo no basta y que es una combinación de ciencia y política, porque en cualquier tema científico hay 25 opiniones y todas contradictorias, entonces hay que tomar una decisión. Yo creo que la clave es que el mundo no le vamos a quitar la incertidumbre. Probablemente hemos vivido una época de la historia que hemos pensado que no existía, pero estábamos equivocados. Luego vino la crisis y nos lo ha puesto de manifiesto. Lo que decía Kant, que es muy interesante, yo creo que para el asesor financiero, decía que si la paloma pensara, pensaría que la resistencia del aire le está impidiendo volar, le está molestando. Yo no digo que si el asesor financiero pensara, porque el asesor financiero piensa, pero que cuando el asesor financiero ve la incertidumbre a la que se enfrenta, lo que tiene que pensar es que esa incertidumbre es su condición de posibilidad, que si no hubiera incertidumbre no habría asesores financieros. Si no hubiera clientes con dudas a la hora de tomar decisiones, no sería necesario que hubiera alguien que te coja de la mano y te diga, oye, tranquilo que hay una crisis, pero he vivido muchas y te voy a acompañar y voy a estar contigo y voy a conseguir que te acerques a los objetivos biográficos que te habías planteado. Me gusta tu reflexión y me tranquiliza, ¿no? Porque ya os he dicho que me identifico mucho con vuestra actividad. Hay un informe, como todos los informes sesudos de la Universidad de Oxford, que habla sobre el futuro de las profesiones y es curioso que analiza pues, todas las que van a desaparecer o que están en riesgo de desaparición. Incluso ya mencionan algunas, como la profesión de ascensorista, que ha desaparecido. Creo que es el profesor Osborne el que hace este informe. Y en la parte alta del ranking aparecen las profesiones que podríamos llamar del alma, ¿no? Que tienen que ver con esa
esa necesidad de asesorar o humana de relación, ¿no? Entonces, los sacerdotes, los yogis, los curas, los asesores financieros y los abogados que presten asesoramiento jurídico y no simplemente un contrato modelo o un producto, como estaba comentando antes Fernando, pues parece que son los que, según los informes sesudos, tienen futuro, ¿no? En Mediolanum, la transformación tecnológica, me vas a decir que estáis avanzados, pero cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo desde el punto de vista tecnológico? ¿Cómo os planteáis el futuro? Mira, un poco siguiendo también a Santiago, que comentaba que hay 2 millones de personas, ¿no?, en Estados Unidos que trabajan con robo-advisors. Va muy relacionado con un estudio también, que creo que están aquí compañeros de Natixis, ¿no?, que hablaban que los millennials podemos pensar que son personas jóvenes y por tanto muy habituadas a la tecnología, ¿no? Pueden estar asesoradas por un robot e incluso sentirse, o la primera impresión, sentirse más cómodos con un robot, ¿no? Y no, el 88%, decía este informe, si no me equivoco, la cifra por ahí iba, de los millennials prefieren una persona en carne y hueso que un robot, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo, ¿no? Yo creo que la tecnología, pues, no hay límite, o parece que no hay límite, ¿no? Sí que veo un riesgo de que la tecnología lo que permite a las entidades es bajar costes, reducir costes. En un mundo tan regulatorio, donde los costes han subido, pues es interesante. Pero exactamente por lo que tú comentas, que la profesión nuestra es una profesión con alma, es una profesión que va a perdurar en los siglos de los siglos, seguramente, es fundamental el eslogan de EFPA, ¿no? Personas para personas, ¿no? Es decir, nunca perder, a pesar de la tecnología, o gracias a la tecnología, a esa persona, ¿no?, a ese asesor financiero. Porque Jesús también comentaba es el consiglieri. Es decir, el consiglieri, entiendo que lo que hacía, ¿no?, era hablar de su tema, pero muchas veces el cliente le preguntaba por otras cosas. Y yo creo que los que somos asesores financieros lo sabemos eso. Es decir, no solo hablamos de finanzas, con un cliente. Muchas veces los clientes nos preguntan sobre los estudios de sus hijos, que qué opinamos, temas de su empresa, temas personales, ¿no? Entonces, eso una máquina es complicado que lo haga, es complicado. Yo creo que es imposible, de hecho, ¿no? Entonces, yo que creo que es un aliado tremendo. Es decir, la tecnología, desde Mediolanum lo vemos, nosotros somos, ya lo sabéis, somos un banco que no tiene oficinas. Nacimos sin oficinas y no hemos querido tener nunca oficinas, ¿no? Por tanto, la tecnología es fundamental. Nosotros el 98% de las operaciones son digitales y nos vamos a acercar al 100% ya, ¿no? Es decir, porque dan comodidad al cliente, dan comodidad al asesor financiero y además es sostenible, ¿no? Y reduces gastos, ¿no? Pero en Mediolanum lo que potenciamos más, yo te diría, yo creo que la tecnología que no entre en esta vía tiene un problema, ¿no? Yo creo que nosotros lo que potenciamos más, sin ningún lugar a dudas, es la persona, ¿no? Es el family banker que llamamos nosotros, que es el asesor financiero, porque es una profesión con alma, ¿no? Y es una profesión que yo estoy seguro que el user experience, ¿no?, del momento actual de tener o no tener un asesor financiero es totalmente diferente para el cliente. Es totalmente diferente. Por tanto, la tecnología sí, pero siempre de la mano de una persona, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, creo que si somos rigurosos con el tiempo nos debe quedar como 4 o 5 minutos. Me gustaría introducir un tema, si me Sí. permites saltarnos el guión, y es el tema de los costes. Bueno, es el que te iba a hacer, precisamente. Entonces, me callo. Adelante, no, adelante. No, era una mezcla entre eso y, aunque no estamos en Navidad, la carta a los Reyes Magos. Es decir, y esa os la quería dejar a vosotros dos en representación de las instituciones a las que representáis, y los costes yo creo que es un tema fundamental, ¿sí? Sí, porque estamos viviendo también una aparición de nuevas figuras, ¿no?, que asesoran, pueden ser robo-advisors o pueden ser cualquier tipo de entidad, ¿no? Pero la gran diferencia es que el foco está en el coste. Y en nuestra profesión, igual que en los médicos, tú cuando tienes una necesidad, pues eso es importante, pero no deja de ser secundario. Si en el mundo del asesoramiento financiero, si en el mundo de los productos financieros, si en nuestro mundo el principal motivo para tomar una decisión es el coste,
esto se convierte en un producto sin valor, se convierte en una commodity, en una competencia por a ver quién hace las cosas más baratas, y lo barato no tiene por qué ser siempre lo mejor, ¿no? Esto yo creo que es la primera vez que ocurre de manera masiva en nuestro sector, también impulsado por la tecnología y la pandemia, y estamos viendo también muchos clientes que se están un poco dejando llevar por estos famosos gráficos, ¿no?, de que el coste en 10 años se come la rentabilidad, etcétera. Yo creo que lo que más se come la rentabilidad son las malas decisiones y seguramente estar más asesorado mucho más que los costes. Por supuesto, hay costes distintos, pero yo creo que no es un elemento hasta ahora para decidir. Y considero que eso puede quitarle valor sobre todo a la profesión de asesor financiero, igual que tú comentabas con los abogados, ¿no?, a nuestros trabajos. Y creo que es algo importante transmitir y poner en valor que nosotros tenemos un impacto social muy claro y consideramos que el asesoramiento financiero es una función que además genera bienestar y que es necesaria para cualquier familia, para cualquier empresa, para cualquier persona. Especialmente en momentos en donde la gente está pidiendo que le digamos dónde deben posicionarse, ¿no?, o que les transmitamos algún tipo de mensaje, siendo conscientes además que el asesor lo que hace es asesorar y el que toma la decisión final es el cliente, y eso tiene un coste, ¿no?, y hay que respetarlo. La figura del consiglieri, yo esta que estoy comparando con los abogados, es de la de los patricios romanos, es decir, nos remontaríamos a esa época y era gente rica que no cobraba o le pagaban en gallinas, pero la sociedad ha evolucionado y evidentemente los costes son un elemento fundamental, ¿no? En esa carta a los Reyes Magos, aunque no estamos en Navidad, Santiago, ¿qué pedirías? Seguramente que la CNMV, si no nos está escuchando ahora, nos oirá. Me tienes que aclarar primero quiénes son los Reyes Magos. Bueno, los padres. Los Reyes Magos son los reguladores, es Putin... Bueno, yo te estaba diciendo que un poco los reguladores que más cerca nos tenemos y que son los que nos tendrían que oír en cuestiones... tú antes indirectamente estabas haciendo una petición, ¿no? Oye, no nos implantes mecanismos de petición de información exagerados con los clientes porque al final no sirven para nada y podemos simplificarlos. Bueno, yo creo que de carta a los reguladores, que es probablemente arriesgado hacer una declaración referida a los reguladores, pues yo creo que lo que es muy importante es bueno, que se mantenga la credibilidad, y para que se mantenga la credibilidad del regulador, que es fundamental, las decisiones tienen que ser adecuadas y sensatas. Hay cosas muy importantes que pasan y que estamos esperando a ver qué ocurre. Ha habido una empresa hace poco que han salido a la vez cuatro consejeros independientes. Bueno, pues es muy importante ver qué pasa, porque eso tiene mucho que ver con la seguridad del mercado, y eso es un problema de verdad, ¿no? Y luego hay otros temas que son de regulación, de protección más formales, que también hay que llevar a cabo, pero que yo creo que lo que le pediría al regulador, a todos los reguladores mundiales, que se preocupen por lo sustancial. Que es la protección del inversor. Sí, pero en lo sustancial, no en lo formal. Correcto, entendidísimo. Bueno, no sé si queréis aportar alguna idea más, lo digo porque nos han pedido que fuéramos puntuales para dar paso a la siguiente mesa. Yo tengo un deseo para Baltasar, no sé quién es Baltasar, pero precisamente la CNMV de nuevo. Los asesores financieros, insisto, no nos hemos podido desarrollar en España como en otros países, también porque tenemos una regulación muy estricta. Y a veces discutible la equidad que podemos tener, porque al final estamos todos metidos en un mismo saco, junto con otras entidades y sociedades de inversión y otras entidades financieras. Entonces, desde ASEAFIS siempre demandamos que exista esa equidad a la hora de exigir requisitos incluso de blanqueo, ¿no?, para que los asesores seamos más, nos podamos desarrollar como una red real y podamos estar mucho más cerca de los clientes que entendemos que nos necesitan. Pues muchas gracias a los tres y suerte con este futuro que nos espera. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Vamos a ir empezando la siguiente mesa redonda. Como vamos un poco justos de tiempo, mientras los ponentes se van poniendo los micrófonos, vamos haciendo la introducción. La idea de esta mesa redonda, en la cual van a participar 5 gestoras internacionales, es un poco dar algo de claridad en este año tan difícil, ¿no? Ver un poco en dónde se está encontrando valor, dónde ven ellos desde diferentes puntos de vista las mejores oportunidades para lo que queda de año, para esta segunda parte del año,
Y bueno, tenemos una peculiaridad y es que uno de los ponentes pues ha cogido el COVID y se va a poner de manera digital, va a participar de manera digital, pero tendremos otros 4 aquí y bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible con los 2 formatos, ¿no? El formato digital y el formato presencial. La verdad es que venimos de un año muy difícil porque ni la renta fija ni la renta variable nos está ayudando este año a confeccionar las carteras de nuestros clientes. Por lo menos teníamos al principio del año algo de oro, ahora ni eso. Y bueno, la idea va a ser a lo largo de toda la mesa hablar de renta fija, de renta variable, donde encuentran oportunidades, de tendencias a largo plazo, si es momento de empezar a construir carteras o no, y dar algunas ideas para que podáis comentar con vuestros clientes y os pueda ayudar en el asesoramiento de cara a esta tanto segunda parte del año como el año que viene, ¿no? En la mesa van a participar Mikko, que lo va a hacer de manera telemática. Mikko es responsable de ventas en España y Portugal de DNB, de una gestora finlandesa y bueno, por desgracia no va a poder estar aquí con nosotros, pero bueno, participará todo lo que pueda, ¿no? Además tendremos a Juan Rodríguez Fraile, que es Country Head de Iberia, LATAM y de Grupama. Tenemos a Daniel Pingarrón, Senior Sales Manager de Natixis, a Elena Guanter, Directora General de Iberia y LATAM de Candriam, y a Fernando Fernández Bravo, recientemente nombrado Director de Ventas para España de Invesco. Pues bueno, la verdad es que el principio del año ha sido muy movido, ¿no? La renta fija seguramente ha sido la gran sorpresa, ¿no?, de este año, la fuerte caída que tenemos en renta fija, ¿no? Hemos tenido copando todos los titulares la inflación, los bancos centrales, temas geopolíticos. Y bueno, a mí me gustaría empezar esta mesa redonda con una encuesta de sí o no. Y bueno, voy a empezar por Mikko, pero luego seguimos por aquí, Juan, y seguimos todos. Mikko, ¿tú piensas que ha pasado ya lo peor de la renta fija, sí o no? Bien, buenos días a todos, es un placer estar aquí. Creo que no, pero sin duda podemos pensar que la situación desde el punto de vista del inversor ha mejorado un poco y renta fija ahora muestra algunas oportunidades. Perfecto, Mikko. Lo dejamos aquí y luego hablamos de las oportunidades y así empezamos con la encuesta, digamos, sí y no, ¿vale? Juan, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Ha pasado lo peor? Nosotros somos muy prudentes, pero creemos que hay que diferenciar, ¿no? Y el punto de partida este año era tremendamente complejo para la renta fija, porque en un escenario de subida de tipos de interés, de inflación desbocada y tal, pues es de los peores escenarios que podía haber para la renta fija, ¿no? Y luego dentro de la renta fija pues ya hay que segmentar y hay que diferenciar. En la parte soberana nos parece que todavía puede haber bastante volatilidad, por al final la situación que hay ahora mismo en los mercados financieros de inflación desbocada, de los bancos centrales luchando para bajar esa inflación, y en cambio en la parte corporativa sí que vemos que los spreads han ampliado mucho y sí que vemos pues, muchísimo más oportunidades. Tengo la sensación de que me estás toreando, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, Daniel, en vuestro caso, yo coincido bastante con Juan, salvo en el veredicto final. Yo creo que lo peor ha podido haber pasado en cuanto a una ampliación brutal y muy rápida de spreads, tanto en crédito, investment grade, high yield y, por supuesto, soberanos. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a recuperar ahora rápidamente. Yo creo que vamos a entrar en un periodo de gran volatilidad, donde es verdad que los mayores sustos seguramente ya nos los hemos llevado, pero no creo que nos empecemos a llevar alegrías. ¿Y en vuestro caso, Elena? Yo voy acercándome más a la postura. Efectivamente, creemos que la mayor parte ha pasado, pero todavía creemos que vamos a ver algo más de volatilidad y no estamos recomendando entrar de forma activa en renta fija, sino de una forma bastante cautelosa y esperamos tener más visibilidad después del verano. Y por último, Fernando. Pues yo creo que voy a poner el punto contrario y en Invesco, desde luego, la renta fija estamos bastante positivos. Por supuesto, habrá que ver diferentes segmentos, pero en general en Invesco pensamos que lo peor se ha pasado ya en renta fija. Pues ahora, una vez que ya sabemos punto de partida dónde veis las cosas en la gestora, sí que os dejaría que debatamos un poco en
bueno, debatéis vosotros entre los 5 sobre qué oportunidades después de esta corrección se han generado en el mercado de renta fija, donde encontráis, por ejemplo, Fernando, si quieres empezar, dado que estéis más positivos, ¿dónde estáis encontrando más valor en estos momentos en renta fija? Bueno, en Invesco nos estamos centrando mucho más en crédito europeo, vamos, crédito global, ver un poco las caídas que ha habido en crédito global, en Estados Unidos, las TIRs que ahora mismo estamos ofreciendo, los precios a los que los gestores están encontrando, es decir, ha sido un drama la renta fija y los gestores pues nos dicen, oye, ha sido muy duro ver pues toda esa erosión de valor en renta fija durante este año y hubiese sido mejor por no haber estado invertido en renta fija. Lo que pasa es, bueno, tampoco sabías si realmente, pues, y tampoco lo sabemos ahora, es decir, si la guerra va a ir a peor, entonces tienes que tener carteras diversificadas. Pero ahora mismo el crédito, el high yield, cuando te pagaba un 2%, no estaba recompensado, ese binomio rentabilidad-riesgo, pero cuando te está dando más de un 5%, sí creemos que hay valor. En la parte del investment grade también, es decir, a cierre de mayo teníamos que la TIR media del investment grade europeo estaba en el 2,4, 2 semanas más tarde en el 3,6. Es decir, ahora baja un poquito y está pues más cercano al 3%, pero cuando tuvimos una TIR del investment grade europeo del 4% fue en 2011 cuando nos estábamos debatiendo si el euro iba a desaparecer. Entonces, hay que poner un poco las cosas en contexto, es decir, posiblemente en un entorno en el que va a haber un menor crecimiento, nos sentimos más cómodos con la renta fija por la TIR que está ahora mismo, pues que está dando. Posiblemente los beneficios de las compañías se vean dañados en las próximas semanas. Yo creo que podemos tener más volatilidad en renta variable que lo que podemos obtener en renta fija. Y que ahora mismo no sabemos decir, lógicamente, qué va a pasar a un mes o a 2 meses, pero a 18 meses vista, a 24 meses vista, creemos que ahora mismo empezar a construir una cartera en crédito, asumir un poquito de duración. Nosotros venimos de duración de 3 años. Nos estamos yendo a duraciones más de 4 años en nuestros fondos de crédito. Creemos que es el momento de empezar ahora. Que podemos caer algo más, sin duda, pero que lo peor ha pasado, desde luego, es la visión de Invesco. Y en tu caso, Elena, prudencia para nosotros, ¿dónde? Efectivamente, o sea, creemos que el grueso de las caídas las hemos visto ya, pero todavía no vemos la suficiente visibilidad ni tenemos los suficientes datos para ver cómo esta decadencia de la economía va a impactar en las empresas y por lo cual creemos que hay que ser muy cautelosos seleccionando empresas que tengan esa capacidad de tener unas ventas a futuro y tener la certeza de que van a tener menos volatilidad en el pago de su deuda, ¿no? Y entonces ahí sí que estamos invirtiendo en investment grade y en high yield estamos siendo muy selectivos. Siempre lo hemos sido, siempre hemos invertido high yield con una visión muy conservadora, pero creemos que hay que tener, por supuesto, gestión activa y con un enfoque conservador, porque nos falta tener más visibilidad de cuánto va a durar esta situación, de hasta dónde va a llegar la inflación, de cómo va a erosionar los beneficios de las empresas y cómo va a impactar esto en su deuda, ¿no? Con lo cual, sí creemos que lo peor ha pasado, pero creemos que todavía vamos a ver unos meses volátiles y creemos que también nos falta ese punto de inflexión donde veamos que los flujos vuelven a entrar y creemos que el inversor de momento tiene una visión muy negativa y eso también impacta en los mercados. Mico, en vuestro caso, ¿prudencia dónde? ¿Oportunidades dónde? ¿Qué es lo que veis dentro de la renta fija? En nuestro caso somos una gestora nórdica, una de las mayores gestoras nórdicas, entonces obviamente el mercado nórdico de renta fija, sea de investment grade o high yield, es que lo mejor conocemos. Y bien, como he dicho, creo que todavía falta volatilidad, pero ya la ventaja de los países nórdicos de una manera general es que son economías fuertes, con finanzas públicas sólidas y también en la parte de las empresas muy sólidas. Y tenemos que también recordar que son 4 países principalmente: Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega.
Finlandia hace parte de la zona de euro, y Dinamarca no hace parte, pero sigue el Banco Central Europeo. Y Suecia y Noruega tienen sus monedas propias y en la verdad ya han empezado a subir los tipos de interés antes de Europa o Estados Unidos. Y por eso, claro, van a continuar a subir los tipos de interés, pero creo que la prisa quizás no es tan grande cuanto en la zona de euro. Pero sin duda la volatilidad continuará y empezamos a ver oportunidades tanto en el investment grade cuanto high yield nórdico, como una parte de una cartera de inversión bien diversificada. ¿Y en vuestro caso, Daniel? Pues a ver, yo creo que empezábamos el año con unas valoraciones muy exigentes, tanto en renta fija como en renta variable, ¿no? Y la parte de renta fija seguramente ofrecía una simetría bastante poco atractiva. Había muy poco upside, había bastante poco espacio para que los spreads se siguieran comprimiendo, mientras que, bueno, pues había bastante posibilidad de que ocurriera lo contrario, de que se ampliaran como estamos visto, ¿no? Una estrategia muy conservadora de crédito europeo investment grade, corta duración 2, empezaba el año pagando con una yield to maturity de aproximadamente el 0,25-0,3, y es verdad que eso ha cambiado, eso se ha multiplicado ahora por 5 por 6, ¿no? Ese tipo de estrategias muy conservadoras como una, en fin, primera incursión ahora mismo en la parte de renta fija, pues ahora mismo nos están pagando el 1,6, 1,7, 1,8, ¿no? O sea, por la parte de investment grade corta duración hemos visto una ampliación de las yields de 5 o 6 veces. Esto quiere decir que ahora, como decía Fernando, bueno, pues empieza a ser más atractivo el tomar posiciones. Ahora el mercado empieza a pagar un poco el riesgo que se podría asumir por invertir en ese tipo de estrategias. Hay que decir otra cosa, que es que las proyecciones de default siguen siendo bastante contenidas, sobre todo en Europa. No hemos visto que este escenario, este deterioro macroeconómico que estamos teniendo, haya incrementado mucho las previsiones de default en crédito europeo, ¿no? Con eso y con todo, a nosotros nos parece que podría tener sentido empezar a tomar posiciones o incrementar posiciones de una manera muy conservadora. Con duraciones muy cortas, nosotros favoreceríamos el riesgo de crédito al riesgo de duración. Vemos también interesantes estructuras flotantes, ABS, por ejemplo, bonos flotantes que nos den esa protección en un escenario inflacionista como hay ahora, o estrategias más alternativas, long short de bonos, por ejemplo, estrategias más de arbitraje que no nos den a lo mejor una posición direccional, sino de valor relativo. Por concluir, estamos viendo también el movimiento contrario, es decir, estamos viendo, yo creo que en el mercado de renta fija a nivel institucional hay dos actitudes ahora mismo distintas. No vemos esto en renta variable, yo creo que en renta variable luego hablaremos, Jorge, seguramente. En general los inversores siguen estando un poco fuera, no están tomando posiciones. En renta fija estamos viendo dos movimientos. Uno, aquellos que, como decía Fernando también, están empezando a alargar un poco la duración de sus carteras, que venían de duraciones muy cortas y están empezando a alargarlas un poco, y otros que venían de estar muy infraponderados, muy infraexpuestos a renta fija, a crédito, que seguramente estaban en liquidez y están empezando a movilizar esa liquidez hacia estrategias muy de corta duración, muy defensivas, ¿no? En el mercado de renta fija yo creo que sí que estamos empezando a tener ciertos movimientos. ¿Y en vuestro caso, Juan? En nuestro caso, como prudencia, diríamos más la deuda soberana que comentaba también Elena, donde creemos que va a haber todavía algo de volatilidad por la situación macro, y sí que en la parte de créditos donde vemos mucho potencial de aquí a final de año, ¿no? Nosotros estamos con una visión macro en torno a la inflación. Perdona, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. Hablabas de crédito, ¿con duraciones cortas, como hablaba antes Daniel, sí, o ya asumiendo algo más de riesgo? Nosotros todavía somos un poco prudentes y favorecemos todavía un poco más las duraciones más cortas. Entonces, con la visión macro que nosotros tenemos de la inflación, que es que en Europa vamos a esperar el pico de inflación a la vuelta del verano en torno al 9%, en Estados Unidos el dato que salió en el mes de mayo fue malísimo,
y estamos esperando acabar el año pues, en torno a un 7% de inflación. Creemos que la inflación va a seguir con nosotros los próximos años. Probablemente el año que viene estemos tanto en Europa como en Estados Unidos por encima del 4,5% de inflación. Con esa visión estamos muy positivos en todos los bonos ligados a la inflación, pero siempre que comentamos de duraciones cortas. Y ahí la verdad es que estamos bastante positivos. Luego, todo lo que son... Pregunta ahí también, ¿a nivel global o a nivel europeo? A nivel global. A nivel global, siempre, porque a nivel europeo el universo de inversión es mucho más reducido. ¿Ves? Porque al final el universo de inversión en Europa es pequeño. Entonces, mejor de manera global porque en Estados Unidos tienes una parte muy importante de este tipo de bonos. Y luego todo lo que son fondos de market neutral, baja volatilidad y demás, estrategias de arbitraje que también comentabas antes y tal, también estamos positivos porque con esta volatilidad que tenemos tan grande pues están funcionando bastante bien. Aprovecho que sacas este tema un poco con la idea de optimizar carteras de renta fija este año tan difícil. No sé, Elena, si nos puedes dar un poco de visibilidad, vosotros que gestionáis tanta parte de gestión alternativa, ¿qué productos están funcionando mejor? ¿Qué productos pueden ayudar más a los asesores a la hora de confeccionar las carteras de sus clientes en tipologías de productos? No. Pues nosotros en gestión alternativa estamos viendo 3 estrategias. La primera es una estrategia market neutral, y cuando decimos market neutral es sin correlación a mercado, es decir, donde buscamos solo las ineficiencias que generan ciertos movimientos. En el caso de la estrategia de Candriam es la de arbitraje de índices, ¿vale? Que aquí sabéis que bueno, pues cuando los índices se reajustan porque hay entradas y salidas de las acciones, pues se pueden hacer estos arbitrajes de tomar posiciones de las acciones que van a entrar, pensando que todos los fondos indexados y ETFs van a tomar posición el mismo día. Y esto genera ineficiencias y lo que buscamos es encontrar la mejor cobertura y arbitrar esta ineficiencia del mercado de la acción que sube por el hecho de entrar en el índice, ¿no? Aquí lo único que se necesita es que haya mucho volumen de gestión pasiva y ETFs, que por desgracia para los gestores activos no para de crecer, y que haya este tipo de movimientos que los hay, suba el mercado o baje el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues con un track record de casi 20 años, los gestores pues, han sabido sacar beneficio de esta situación. Luego, otra estrategia que funciona también muy bien y que la han comentado ya nuestros compañeros es la de long short de crédito, ¿vale? Ahí tenemos un fondo que se llama Long Short Credit, que básicamente teniendo todo el abanico de investment grade, de high yield y con los distintos vehículos en bono cash, en CDS y con coberturas pues, de tipos de crédito y tal, intentar arbitrar estas ineficiencias del mercado y que a día de hoy, pues con un entorno volátil y cuanta más dispersión haya en mercado, pues más favorables para la estrategia. Y ya la última, que es un poco más volátil, es CTAs, es todo lo que es un seguidor de tendencias. Y los CTAs, pues en un entorno donde hay una tendencia clara de tipos y de renta variable, tanto a medio como a largo plazo, pues suelen funcionar bien también. Y estas 3 estrategias a día de hoy están ofreciendo esa descorrelación que tanto necesitamos en las carteras. Me encanta que no haya consenso, ¿no? Que cada casa vea oportunidades en diferentes productos, ¿no? Porque bueno, así tenemos la oportunidad, ¿no? de elegir aquello que más se acomode, ¿no? a la visión de los clientes. Pasando un poco a la parte de renta variable, ¿no? En este lado, en renta fija, pues ha habido consenso, a ver qué sucede en renta variable. Me gustaría introducir un poco el tema antes de hablar de oportunidades en renta variable, también lanzándoos una pregunta a los 5, ¿no? ¿Pensáis que vamos a entrar en recesión mundial, recesión en Estados Unidos, en Europa? Empezamos, si queréis, por Fernando. La visión que tenemos ahora en Invesco, con la situación actual, es decir, pues que la guerra no empeora, no vemos una recesión a nivel mundial. Donde vemos más probabilidad de recesión sería en Europa, principalmente bueno, por el tema de la inflación, por el tema de la guerra. Sí es cierto que el ahorro marginal en Europa es muy alto y es algo que puede ayudar al consumo en los próximos meses. Eso sería algo más positivo. Pero bueno, realmente lo que creemos es que esto también puede llevar a que solamente haya 1 o 2 subidas de tipos en Europa. Y en Estados Unidos, bueno, podría hablar
podríamos hablar de una recesión. ¿Qué entendemos por recesión? Una recesión técnica de 2 trimestres negativos. Bueno, podría ocurrir, pero para nada vemos alguna catástrofe como pudo ser pues la crisis global financiera, ¿no? Es decir, que podemos hablar más de una desaceleración. Yo creo que eso sería más la palabra, más que una recesión. Elena, si quieres. Sí, nosotros también distinguiríamos entre Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos el escenario principal es de soft landing, de desaceleración de la economía, pero creemos que la situación macro y también pues estamos viendo beneficios de empresas, el tema del ahorro disponible, de la capacidad de gasto de los consumidores es bastante sólido, con lo cual en Estados Unidos nuestro escenario principal es desaceleración y no recesión, aunque podamos ver algún trimestre negativo. Y en Europa la probabilidad de recesión la vemos mayor y es más cercana al 50%. Estamos más cercanos a la guerra, somos muy dependientes del gas de Rusia y creemos que debido a la situación energética en la que estamos, pues un posible corte de suministro podría llevarnos a una recesión, ¿no? Y entonces vemos más interrogantes dependiendo de la duración de la guerra, dependiendo de la inflación y sobre todo de la situación energética. Daniel, en vuestro caso. Yo aquí no voy a ser nada original y suscribo totalmente lo que han dicho Elena y Fernando, ¿no? Estamos claramente ante una desaceleración intensa. Todas las previsiones de crecimiento que estamos conociendo se están ajustando a la baja y a ritmos intensos, ¿no? Empezábamos con previsiones de crecimiento de este año por encima del 4%, ahora estamos más en niveles del 2,5-3% y esto se va a seguir revisando seguramente. Estados Unidos está en una situación, bueno, bastante más robusta económicamente que Europa, lo ha dicho Elena, nosotros somos mucho más dependientes de todas las energías, somos más sensibles, teníamos una recuperación que tenía un poquito menos ritmo, nuestro Banco Central, bueno, pues va un poquito por detrás de la Reserva Federal en este caso, entonces hay posibilidades de entrar en una recesión técnica que no en una depresión. Yo creo que nos deberíamos, por el momento, con lo que tenemos ahora mismo en el escenario, pues quitar temores a que veamos un hundimiento del PIB como lo vimos en el 2020 o como lo vimos en el año 2009 del 5 o 6% como sucedió, ¿no? Estaríamos hablando, en el peor de los casos, con las herramientas que tenemos ahora mismo para valorar el escenario, de 2 trimestres con crecimiento negativo de unas cuantas décimas. En cualquier caso, todo esto, pues no hay mucha visibilidad. O sea, ahora mismo dependemos de 3 cuestiones que son bastante azarosas. Una, la evolución de la guerra en Ucrania. ¿Quién nos dice que dentro de un mes no vamos a volver a oír hablar de paz y que se acerque la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que se detenga la guerra? 2, la evolución de las materias primas, que entre otras cosas también está subordinada a la evolución de la guerra en Ucrania. Y 3, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Que ni ellos mismos se aclaran demasiado. Hace unos cuantos meses Powell descartaba que hubiera subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos y hace semanas hemos tenido una subida de tipos de interés de 75 puntos básicos, ¿no? O sea que en fin, todo está rodeado de un gran signo de interrogación y no hay demasiada visibilidad de qué es lo que va a pasar, más allá de lo que podemos constatar, que es que estamos ante una desaceleración intensa. En vuestro caso, Juan. Yo creo que por ahora va a haber consenso porque pensamos un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la situación macro es muy compleja. Los 3 principales drivers son los que estabas comentando, de inflación, bancos centrales y guerra, que está totalmente estancada y que puede pasar cualquier cosa, de que depende solamente de una persona. Pero el sentimiento sí que es muy negativo, ¿no? Y yo creo que el mercado es muy negativo, pero no estamos viendo salidas masivas en renta variable, ni mucho menos. Yo creo que todo el mundo está aguantando y desde nuestro punto de vista creemos que el crecimiento de los próximos años va a estar más liderado por inversiones públicas. Vemos que hay una necesidad muy fuerte de transformaciones, de inversiones, transición energética, medioambiental, de infraestructuras, salud y demás, que va a hacer que las economías pues sean mucho más sanas a nivel general, ¿no? Luego, a nivel más concreto, creemos que vamos a entrar en una nueva etapa en la que el crecimiento va a ser mucho menor. Comentabas antes también que este año esperábamos un crecimiento súper sólido, por encima del 4,5% en Europa, por encima del 5% en Estados Unidos y demás. Hay una desaceleración bastante brusca
pero creemos que vamos a entrar en un escenario de mucho menor crecimiento, un escenario en el que vamos a convivir con unos tipos de interés bastante más altos, que vamos a convivir también, como os comentaba antes, con esa visión macro que nosotros tenemos, que la inflación va a ser mayor que el consenso de mercado durante los próximos años, por lo menos hasta el año 24-25 vamos a estar lejos de ese objetivo del 2% de los bancos centrales. Vamos a vivir unos años en los que los mercados van a ser mucho más volátiles y va a haber mucha más incertidumbre de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? Y desde nuestro punto de vista vamos a vivir distintos escenarios a lo largo de los años en los que vamos a convivir con escenarios de estanflación, reflación, de stop de la economía, de go de la economía, y ahora mismo en este segundo semestre parece que estamos entrando en un escenario un poco de desaceleración brusca, de stop de la economía, ¿no? Mico, en vuestro caso, compartes un poco la visión y luego, además, desde el desconocimiento, en mi caso, en el caso de los países nórdicos, ¿se encuentran en la misma situación o se van a ver más afectados? Si nos puedes comentar un poco cómo ves y la posibilidad de entrar en recesión. Bien, creo que por el momento nuestra visión de una manera general es que va a ser una desaceleración y no una recesión. Y obviamente los países nórdicos ya estaban en finales del año pasado y inicio de este año en una situación muy buena, con las economías muy fuertes, Suecia, Noruega, desempleo bajísimo y obviamente la situación ha cambiado un poco después, pero todavía los países nórdicos continúan bastante fuertes. Países, por ejemplo, Noruega se ha beneficiado bastante de la situación que pasa en Europa, porque energía es un sector muy importante para Noruega. Suecia, hemos visto una pequeña desaceleración, pero todavía va bien. Finlandia obviamente tiene una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, que hemos visto una pequeña subida del riesgo país, pero todavía también va bien. Entonces la situación de una manera general ya está bastante buena y las finanzas públicas de los países nórdicos también ayudan mucho, pero mirando el mundo, claro, es preocupante la inflación en 7, 8, 9%, los salarios no están subiendo al mismo ritmo. El consumidor, obviamente, el poder adquisitivo del consumidor va a bajar. En Estados Unidos el consumidor representa 70% de la economía, en Europa un poco menos, pero Estados Unidos está mejor económicamente que Europa. Pero sí, hay muchas dudas. También tenemos una generación de gente que ha vivido en un mundo con tipos de interés casi cero y no sabemos exactamente cómo van a soportar una subida de tipos. También las empresas, muchas han vivido mucho tiempo ahora en una situación donde el dinero prácticamente no tiene coste y al mismo tiempo una cierta desglobalización que está pasando en el mundo con las tensiones entre China y Estados Unidos, sin hablar de la guerra en Ucrania y todo más. Entonces, entorno bastante complicado, pero creo que economías fuertes y sólidas están en una posición un poco mejor. Llevamos 6 meses de fuertes caídas en renta variable y yo creo que de cara a los próximos 6 meses nos vendría a todos muy bien ver un poco cómo posicionar, si hay que reposicionar las carteras. Entonces os voy a hacer preguntas a todos sobre unos tipos, características, digamos, de la renta variable. La personalizo, pero si alguien del resto de los ponentes queréis o no estáis de acuerdo y queréis comentarlo, por favor, hacerlo, ¿no? Empiezo por Fernando. Entonces,
te voy a hacer la típica pregunta en renta variable. ¿Año de Estados Unidos, o por lo menos segunda parte de Estados Unidos o de Europa? Yo creo que aquí muchas veces no es que hoy Europa o Estados Unidos, muchas veces las grandes compañías son multinacionales y venden en muchos sitios. Entonces, nosotros somos inversores europeos, invertimos en euro y estamos invirtiendo en multinacionales que al final pues venden en todo el mundo. Me acuerdo pues en la crisis del año 2011 que nosotros teníamos un porcentaje en España muy alto y la gente nos decía, pero bueno, España está en crisis. Y dice, bueno, pues que ¿qué culpa tenemos que la empresa esté domiciliada en España cuando bueno, está vendiendo a todo el mundo? Entonces, sí es cierto, y llevamos muchos años diciendo que más Europa que Estados Unidos, nos hemos equivocado. Seguimos un poco con la parte de Europa a Estados Unidos y la respuesta es un poco por un tema de un cambio de paradigma, que yo creo que Juan lo ha comentado antes, ¿no? Es decir, hemos vivido unas épocas de growth, no tenemos tanta tecnología en Europa, es una de las razones por las que también Estados Unidos lo ha hecho mejor que Europa, y ahora creemos que viene un entorno más de value, de menos políticas monetarias, más políticas fiscales. En Europa, pues fondos Next Generation, como que va a implicar a muchos sectores que lo puedan hacer mejor, subidas de tipos, con lo cual los bancos, bueno, ya vemos el Euribor que puede estar a 0,8 a cierre de junio, con lo cual, bueno, a mí en septiembre que me tienen que revisar la hipoteca, pues yo no tan contento, los bancos seguro que más contentos, con lo cual hay un cambio en el que creemos que Europa, pues para los próximos años y sobre todo en un enfoque mucho más value, creemos que lo puede hacer mejor. De todas maneras, hay que estar invertidos de una manera global. Estados Unidos es la primera economía, los primeros índices del mundo, hay que tener Estados Unidos, pero creemos que Europa, para un inversor europeo en euros, tiene mucho sentido y con un sesgo value para los próximos años. ¿Y el resto de regiones, qué te parece Asia? ¿Es un momento de tener Asia en cartera, China? Bueno, ¿no? Asia desde luego, es decir, lo que ocurre es que ha sido un drama estar invertidos en Asia y en China el año pasado. En el último mes llevamos un 10% de subidas en China. Desde luego creemos que es más Asia que China, por un tema de sudeste asiático, Tailandia, India, es decir, que puedes tener un mayor valor. China ha sido un problema, dos razones. Una, el COVID, su política de COVID cero, con lo cual era estar cerrado, las fábricas, la gente, es decir, que eso ha impactado mucho. Y luego toda una revisión a nivel regulatoria en la que pues ha sido muy poco friendly con los mercados. Entonces ha habido mucho inversor que realmente pues le daba miedo. Ha impactado más a la tecnología, pero sectores como salud, educación, consumo, pues también ha impactado mucho. Entonces, creemos que para los próximos años, un tema de valoraciones, un tema de China ya está saliendo, ahora en el mes de septiembre, esos planes quinquenales que se van a presentar, pues con Xi Jinping pues como presidente para los próximos años, creemos que van a tener un paquete mucho más friendly para los mercados, y no hay que olvidar las economías desarrolladas, políticas monetarias restrictivas, y Asia todo lo contrario, ¿no? Con lo cual sí me centraría más en invertir o tener un porcentaje algo más sobreponderado en Europa y en Asia. Daniel, decía Fernando que Europa puede salir beneficiada por el tema del value. ¿Qué tal o cómo lo veis vosotros desde Natixis? ¿Año o segunda parte de growth o value? ¿Qué tenemos en cartera? Bueno, vamos a ver, lo que ha pasado es que el value lo está haciendo menos mal que el growth. Tampoco es que en general el value lo esté haciendo muy bien, salvo un sector, que es el que encabeza los avances, que es el sector energético, con las gasísticas y las petroleras como grandes ganadores del año, ¿no? Por contra, el sector growth, bueno, pues engloba tecnología, que es uno de los claros perdedores del año, ¿no? Y esa es la explicación, yo creo que resume la diferencia de rendimiento entre el growth y el value. Pero dentro del value hay bastante dispersión. Por ejemplo, consumo discrecional, consumo más cíclico, es uno de los sectores que peor lo está haciendo este año. O industriales, o el sector financiero, por ejemplo, un sector muy valioso. El sector financiero empezó el año muy bien, pero ahora se ha vuelto a situar entre uno de los peores, ¿no? Entonces, en la parte value vemos una dispersión muy clara, salvo el ganador claro, que es el sector energía, ¿no? Nosotros, de cara a lo que queda de año, no tenemos nada claro si lo va a hacer mejor el growth o el value. No tenemos visibilidad entre esos dos estilos. Pero hay otros estilos que sí que nos llaman más la atención. Hablamos mucho de growth y value, pero hay otros tres estilos clásicos de renta variable, que es las pequeñas y medianas compañías, el sector de alto dividendo, y en el que nosotros sí que tenemos más fe en estos momentos, que es el sector de mínima o el factor de mínima volatilidad.
Históricamente, en un contexto marcado por alta inflación, subidas de tipos de interés y crecimiento desacelerándose, un escenario marcado por estas tres variables macroeconómicas es el mejor para el comportamiento de las acciones de mínima volatilidad. Históricamente, en este tipo de escenarios, las acciones de mínima volatilidad lo han hecho 35 puntos mejor, un 35% mejor que las acciones de mayor volatilidad, y dentro de las acciones de mayor volatilidad hay algunos sectores más growth, tecnología, o más value, energía, por ejemplo, o que la media del mercado en aproximadamente 15 puntos básicos, ¿no? O sea que nosotros, si tuviésemos que casarnos en estos momentos para la segunda mitad de año con un estilo de renta variable, sería con el de mínima volatilidad. Más allá de eso, apostaríamos por una diversificación de estilos porque no tenemos demasiado claro si growth o value lo van a hacer mejor en la segunda mitad del año. Mico, comentaba Daniel que ha habido mucha diferencia de sectores. ¿En qué sectores estáis encontrando vosotros más oportunidades o de cara a esta segunda parte del año pueden hacerlo mejor? Nosotros, sí, en la renta fijas somos muy focados en los países nórdicos. En renta variable tenemos una visión más global y estrategias globales, sea de tecnología, energías renovables o economía azul. Y siempre tenemos un approach bottom-up, entonces para nosotros no tenemos alocaciones para diferentes regiones, no países o necesariamente sectores muy pequeños. Entonces siempre empezamos de la situación de la empresa y haciendo un análisis bottom-up. Pero donde continuará siendo interesante, por ejemplo, tecnología. Para muchos, tecnología es un sector de growth, high growth, y ha sido realmente en los últimos años, pero nuestro fondo de tecnología tiene un approach, no es exactamente value, pero tiene un enfoque muy importante en valorización de las empresas, y por eso este año he sido una de las mejores empresas o fondos de tecnología. Y tenemos que recordar que tecnología es un sector muy grande, es 30% del MSCI World. Entonces las oportunidades dentro del sector son grandes y a mucho tiempo no he visto los gestores tan entusiasmados cuando han empezado a surgir oportunidades en muchas empresas que en los últimos años han sido muy caras. Entonces, creo que las oportunidades en el sector de tecnología continuarán, pero obviamente ha sido un sector difícil este año, y dependiendo cómo estás posicionado, obviamente los retornos este año han sido bajos, pero para nosotros es un gran momento para invertir en tecnología. Y Juan, en vuestro caso, antes Daniel decía también que un elemento importante a tener en cuenta es el tema de los tamaños. ¿Pensáis que es momento de tener grandes compañías? ¿Van a volver a hacerlo bien las pequeñas compañías durante la segunda parte del año? ¿Qué escenario nos encontramos? Nosotros, si me permites un matiz respecto a lo que comentabas antes de value, growth y tal, nosotros con la visión macro que tenemos, que os decía que en este entorno que vamos a entrar, que se van a ir alternando episodios de esta inflación, reflación y demás, nosotros creemos que va a haber momentos del año en el que te vas a ver más favorecidos por estrategias value y va a haber momentos del año que te vas a ver favorecidos más por estrategias growth, ¿no? En el corto plazo, pues es prácticamente imposible tener visibilidad y saber dónde te vas a ver más favorecido, y al final la clave es, como siempre, pues estar bien diversificado, ¿no? Pero creemos que las dos estrategias van a ser complementarias en este nuevo periodo que vamos a entrar en los próximos años. Y volviendo con tu pregunta respecto al tipo de tamaños de compañías, yo creo que son igual de válidas. La inversión, para que el inversor
pues más conservador, más tradicional, que quiera mucha estabilidad en las carteras, altos dividendos y demás, pues las blue chips están fenomenal, pero ahí por estar invirtiendo en el activo de renta variable estás perdiendo un coste de oportunidad importante en no invertir en otro tipo de activo que te sea mucho más rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros favorecemos y tenemos unas perspectivas mucho mejor en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sobre todo porque vemos que son pues, menos sensibles a los ciclos económicos, son compañías que están normalmente en momentos de expansión que van a crecer por sí mismas y no necesitan un escenario macro muy favorable para seguir creciendo, porque son empresas que van a ir creciendo por sí mismas, ¿no? Suelen ser compañías que tienen también un alto poder de fijación de precios, normalmente algo mayor que las empresas de mayor capitalización. O sea que, en general, por muchísimos argumentos, estamos más positivos y favorecemos más las compañías pequeñas que las grandes, pero sí que es verdad que creemos que son igual de válidas, ¿no? Elena, no me he olvidado de ti. Antes Santiago, en la mesa anterior, hablaba del tema de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y del año de la energía y la defensa y demás. La verdad es que hemos tenido una primera parte del año donde los índices socialmente responsables lo han hecho peor que los índices, digamos, convencionales, ¿no? ¿Tú piensas que esto es algo que va a seguir en el futuro o vamos a ver otro cambio y vamos a volver a la tendencia previa a la pandemia donde la sostenibilidad lo hacía mejor? Sí, la verdad es que me ha parecido curioso su posicionamiento y la culpa la tienen los franceses, entonces me he sentido bastante aludida. Y efectivamente ha sido un mal año y eso no lo podemos negar, ¿no? Al final yo creo que ha sido, lo ha comentado mi compañero, la energía ha generado la rentabilidad de este año y si no estabas invertido en petróleo, gas o defensa, pues te has quedado fuera de la parte de rentabilidad. Entonces, yo creo que en el tema de sostenibilidad hay que tener convicción y esa convicción te tiene que llevar a tener una visión muy clara de dónde quieres invertir y tus clientes tienen que estar alineados contigo, ¿no? Y no vale decir este año sí porque defensa puede ser sostenible, porque no, a ver, si estamos convencidos de cuál es nuestra visión sobre qué empresa es sostenible, hay que explicarla muy bien, hay que ser transparente y hay que estar invertido en el largo plazo con esa misma política de inversión, ¿no? Que, por supuesto, dentro de la inversión sostenible vamos a encontrar empresas que se puedan beneficiar de este ciclo económico. No es todo blanco ni negro, ¿no? Pero yo creo que, Jorge, la inversión socialmente responsable es la inversión que va a recibir mayores empujes económicos, mayores flujos de entrada, mayores apoyos por parte de las ayudas que van a recibir, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos. O sea, hay un proyecto mundial de reducir la huella de carbono, hay un proyecto mundial de cuidar el medio ambiente y toda empresa innovadora que contribuya a esto va a salir beneficiada. Y los precios los va a ir marcando el mercado, pero yo estoy segura que dentro de un año nadie se va a plantear si hay que estar o no estar, ¿no? Pero que va a haber momentos en el mercado donde, oye, ha tirado la energía y ha tirado defensa. Bueno, pues esto no creo que sea repetible en los próximos años. En los próximos años, teniendo una cartera diversificada y sabiendo y seleccionar este tipo de empresas, vas a batir al mercado. Yo estoy totalmente convencida y, bueno, y además soy una defensora a ultranza de la inversión socialmente responsable, lo he sido durante los últimos 20 años y lo voy a seguir siendo y por supuesto habrá un ciclo de mercado particular y espero que poco repetible en el que tenga una rentabilidad inferior a la media, pero quitando estos dos sectores que dudo mucho que la mayoría de los inversores que están invertidos y que son inversores socialmente responsables quieran tener o beneficiarse de esta situación. Yo lo veo así. Fernando, te veía levantando la mano. Sí, justo, bueno, yo creo que Elena también estaba comentando el tema de la energía. Es decir, igual nosotros en Invesco, en nuestros fondos, estamos invirtiendo en energía, pero de una manera también socialmente responsable, es decir, por toda la transición energética que tienes que hacer. Yo creo que ya lo ha comentado, es decir, energía no lo tenemos que pensar como un sector malo. Lo que tenemos que ver es como una compañía, por ejemplo, pues como Repsol, pues que ha definido ser net zero emission para el año 2050, pues hay que ayudarla, va a recibir muchos
fondos de la Unión Europea desde el tema de los fondos Next Generation. Entonces, tanto el sector utilities como el sector pues, de la energía van a ser grandes tenedores de esos fondos. Yo creo que también me puede haber explicado mal. Nosotros invertimos en Repsol y creemos que Repsol está haciendo una buena transición, es pionera en hidrógeno, ha sacado un nuevo biogel también que está desarrollando para el tema de los aviones, o sea, para sustituir al queroseno. O sea, creemos que toda empresa que esté muy involucrada en la transición energética hay que apoyarla, pero o sea, no estoy diciendo que cualquier empresa energética va a estar excluida de los índices sostenibles ni de los fondos sostenibles, simplemente que hay que ser selectivos, pero en este entorno cualquier empresa y sobre todo las más castigadas han sido las que han ofrecido mayor rentabilidad. O sea, vamos a decir, las más marrones son las que mejor lo han hecho, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, hay que ser selectivos, ¿no? Fernando. Sí, no, bueno, nosotros las compañías que tenemos en energía no las tenemos precisamente por un tema del precio del petróleo o por un tema de value, sino es más la parte pues de transición energética y por un poco cambio de paradigma. Y yo creo que Juan pues ha sido un poco el pionero en trasladar este punto a la mesa. Daniel, querías decir algo, pero también querías sacar otro elemento antes de lo que vayas a comentar, que es el tema que ha dicho Elena, ¿no? Del tema de la huella de carbono. Y un poco también, Juan, luego comentas, como casas francesas, que antes nos han dicho que sois los culpables de todo, ¿no? Nos gustaría saber también un poco qué enfoque estáis teniendo ambas casas un poco con el tema de la huella de carbono, del cambio climático y la transición energética. Bueno, yo creo que Nico también nos podrá comentar, las casas nórdicas también son totalmente vanguardistas, ¿no? en temas de inversión socialmente responsable. Yo un poco respecto al debate anterior, y ahora entramos solo de la huella de carbono, estamos hablando mucho de la E, ¿no? De la parte de medioambiental o environmental. Pero ¿qué pasa con la S y con la G? Con la parte social y con la parte de buen gobierno. No son tan visibles, desde luego. Ahora, sin ninguna duda, invertir en la S y en la G, históricamente está probado que lo que nos va a hacer, o va a hacer a los inversores, es protegerse de sustos, proteger los riesgos de esas inversiones. Ahora mismo, como ha comentado Elena, bueno, estamos ante una reversión a la media muy fuerte. Las reversiones a la media existen y van a seguir existiendo, donde el sector energético tradicional, por distinguir un poco lo que introducía Fernando, de que hay otro tipo de energías más allá del petróleo y del gas, que ha estado completamente castigado en los últimos lustros, bueno, pues ha tenido una reversión a la media brutal y es la estrella del año, ¿no? Pero por este capítulo de reversión a la media yo creo que no podemos desacreditar la inversión ESG, que, insisto, no solo impacta en la E, sino también en la S y en la G. Y enlazándolo con lo que dices de la huella de carbono, Jorge, que de nuevo nos lleva a la E, vamos a ver, en el año 2021 se alcanzó el récord de inversión en transición energética en el mundo, invirtiéndose 750.000 millones de dólares. Sin ninguna duda, una de las palancas que, por ejemplo, la Unión Europea articuló para salir de la crisis del COVID fue la transición energética, junto con la digitalización. Bueno, hay proyecciones que hablan de que del 2022 al 2025 esa cifra se tiene que multiplicar por 3. Es decir, que vamos a tener que invertir a nivel global 2 billones españoles o trillones americanos en transición energética. Pero es que de 2026 a 2030 esa cifra se va a tener que multiplicar de nuevo por 2, hasta alcanzar los 4 billones al año de inversión para la transición energética desde el Acuerdo de París, hasta el Green Deal europeo, hasta el Fit for 55, hasta aumentar o reducir la dependencia de petróleo ruso. Hace pocas semanas la presidenta de la Comisión Europea anunció otros 300.000 millones de euros adicionales de inversión para reducir un 5% adicional la dependencia de petróleo de Rusia, ¿no? Es decir, que esa es una tendencia de crecimiento secular totalmente irreversible. La transición energética, la reducción de la huella de carbono para cumplir con todos los compromisos que a nivel europeo y a nivel global se están haciendo para volver el planeta más sostenible, ¿no? La cantidad de dinero, la cantidad de inversión que se tiene todavía que canalizar hacia ese tipo de inversiones es absolutamente brutal, y aunque de nuevo los fondos más de ecología o de transición energética este año lo están haciendo mal,
Nosotros en Natixis, por ejemplo, nuestra estrategia global gestionada por Mirova está aproximadamente con caídas del 17% de lo que va de año. Seguramente también sufriendo un poco por el sentimiento que tenemos en el mercado. Esa es una tendencia de crecimiento secular, la de la ecología o transición energética, que desde nuestro punto de vista no solo no está agotada, sino que va a tener muchísimo recorrido en los próximos años. Y vosotros, Juan, con otra casa francesa que a lo mejor no tan temática, pero donde seguro que estáis haciendo mucho. Yo creo que uno de los principales cambios que ha sufrido la industria de gestión de activos en los últimos 10 años ha sido todo lo que es el auge de la inversión socialmente responsable, que hace 10 años pues era bastante desconocido y era muy pequeño, y hoy es un pilar estratégico de cualquier gestora de fondos de inversión, ¿no? Entonces, nosotros como buena casa francesa, Mutualidad, Agrícola, que es nuestra matriz, nosotros somos la gestora de fondos de inversión de nuestra matriz, pues fuimos uno de los pioneros de los PRI, de los principios de inversión responsable. El año pasado celebramos el 20º aniversario desde que lanzamos nuestro primer fondo de inversión ISR. En la actualidad tenemos más de 30 fondos socialmente responsables, tenemos más de 80 fondos como Artículo 9, Artículo 8. O sea, todo lo que es la sostenibilidad está en el ADN de la compañía y está súper interiorizada. Todos los equipos de análisis tienen integrados criterios extrafinancieros desde hace muchísimos años, y en lo que es más la política de carbón nos hemos comprometido a excluir el carbón térmico de nuestras inversiones antes del año 2030. Y Mico, en vuestro caso, como gestora nórdica, que también hablamos mucho de los franceses, pero los nórdicos habéis empujado mucho este tema, ¿cómo estáis abordando el tema de la huella de carbono y el tema del cambio climático y transición energética? Países nórdicos y las gestoras nórdicas, la gestión de ESG ha sido ya un tema importante hace mucho tiempo. Para nosotros, en DNB, ESG se encuentra integrado en todas las estrategias, y en la verdad introducimos la primera vez la política de ESG en la época se llamaba de SRI en 1988, y el primer fondo con temática medioambiental fue lanzado en 89, y participamos también de la firma de la inversión responsable de las Naciones Unidas en 2006. Entonces sí, ya hace bastante tiempo que estamos trabajando con el tema, y el tema es cada vez más importante, tenemos que estar todos juntos. Como he sido comentado aquí, las inversiones que necesitamos en las próximas décadas son más de 2% del PIB global por año, por varias décadas. Y todavía hoy en día somos muy dependientes de combustibles fósiles que representan más o menos 80%, y en 30 años más o menos electricidad de fuentes renovables debería ser 80%. Entonces el cambio que tenemos que hacer es muy grande, y necesitamos de todas las participantes. Obviamente en la industria de gestión todavía faltan criterios universales para qué es exactamente sustentabilidad ESG, pero estamos caminando en la dirección correcta, y vamos mejorando todos, y necesitamos también para hacer la transición, la solución no es invertir hoy solamente en las empresas que ya no emiten o son CO2 neutros. Obviamente necesitamos para hacerle la transición de invertir y apoyar todas las empresas. Obviamente todos tienen PowerPoints muy bonitos, y algunas empresas están serias sobre eso, y la transición otras no. Y para eso tenemos que tener el gestor y un trabajo fundamental de los gestores, de las
para ver que realmente las empresas hacen lo que los PowerPoints dicen. Estamos terminando la mesa redonda y no quería irme sin preguntaros a vosotros que gestionáis todo tipo de activos, renta fija, renta variable, gestión alternativa, diferentes sectores, un poco si nos podíais ayudar a los que nos dedicamos a estar con el cliente, a construir su cartera, con el fondo que vosotros consideréis que en el actual entorno económico puede adaptarse mejor y lo puede hacer mejor. Entonces, sí, yo creo que lo mejor es que empiece Mico, por si volvemos a tener algún problema de conexión, recuperarla al final y luego seguimos Fernando hacia acá y vamos hablando un poco de con qué fondo os quedaríais vosotros en este entorno actual. Siguiendo un poco sobre el tema de sustentabilidad de nuestro fondo de energías renovables, DNB Renewable Energy, pero creo que es importante también en estos momentos mirar el largo plazo y no pensar en las inversiones en los próximos meses. Habrá mucha volatilidad y muchas cuestiones, pero mirando más a largo plazo las grandes tendencias, eso creo que es claramente una tendencia que en un sector que va a tener mucho futuro. El fondo es un fondo de clasificación de artículo 9, lanzado en 1989, entonces ya tiene más de 30 años de historia y con un equipo de gestores muy competentes, con perfiles un poco diferentes, pero que se complementan muy bien. Y también, a pesar del nombre energías renovables, en la verdad invertimos en el tema de sustentabilidad de una manera más amplia en el fondo. Y lo importante es que es un bottom-up research hecho por los gestores y como he comentado antes, como no tenemos un criterios universales que es exactamente sustentable y que eso es el trabajo de los gestores de hacer. Importante es entender si las empresas hacen parte del problema o de la solución. Eso es trabajo de los gestores. Estamos bastante optimistas con este tema, este sector, este fondo para los próximos años. Fernando, en vuestro caso, ¿con qué fondo? Tenéis un montón, una gama muy amplia. ¿Con qué fondo te quedarías para la segunda parte del año? Quizás por tener un sesgo más hacia income, nuestro fondo Invesco Pan European High Income ahora mismo tiene una TIR del 6%, es decir, nos tendríamos que ir prácticamente casi 2011 para ver una TIR tan elevada. ¿Es un fondo de renta fija o qué? Es un fondo 80% renta fija, 20% renta variable, pero la rentabilidad por dividendo en Europa está también por encima del 4%. Entonces, es un fondo que tiene deuda subordinada, high yield, bonos híbridos. Tampoco nos estamos complicando mucho porque pues, es un fondo que es triple B en la parte pues, de renta fija de rating medio. Lo que sí más destacaría, lógicamente, es la parte pues, de la TIR en un entorno en el que vamos a seguir con inflación, como yo creo que hemos comentado, aunque bueno, pues para el año que viene pues vemos menos inflación y en el entorno en el que queremos que la renta fija europea, en la parte del crédito, pues ahora mismo, pues por binomio rentabilidad-riesgo es atractivo. Está claro que hay riesgo, pero ese riesgo creemos que está pues muy recompensado. Y luego, bueno, pues complementarlo también pues con la parte pues de renta variable. Al final, la renta variable creemos que es la mejor cobertura en momentos de inflación, sin complicarnos mucho, tener un 20%, grandes compañías, con también una alta rentabilidad por dividendo, y creemos que un poco que la combinación pues nos da una TIR elevada pues para un poco surfear en estos próximos meses. Elena, en vuestro caso, en Cambria. Sí, en nuestro caso ahora estamos por todo el entorno que ahora comentaré positivos en el sector salud.
Es un sector que se ve poco afectado por el ciclo económico, por la inflación, por la subida de tipos, y se ve muy apoyado pues, por la gran tendencia que es pues, una demografía envejecida que tenemos pues, tanto en países desarrollados como un crecimiento de demografía en emergentes, ¿no? Entonces, es un sector con esa capacidad de fijación de precios, donde cuando consumimos un medicamento es por necesidad, ¿vale? Y no vamos a estar pensando si me viene bien ahora que es más caro o más barato, es algo que realmente no es un lujo y que vemos que es un sector defensivo y un sector que en un entorno como el actual y además viniendo de retornos que no han sido buenos en el último año, vemos que desde hace, pues, yo diría 5 o 6 años, no estamos viendo valoraciones tan atractivas en empresas de calidad y empresas innovadoras, ¿no? Y ahí tenemos 2 estrategias. Una es nuestro fondo de biotecnología, que es Candriam Biotechnology. Es un fondo que invierte sobre todo en empresas que están desarrollando nuevos medicamentos. Estamos con un enfoque de mayor capitalización que en años anteriores. Estamos reduciendo la parte de empresas de menor capitalización, pero eso no significa que no estemos buscando esos nichos de creación de valor en nuevos medicamentos, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo el sector se está desviando del resto del MSCI World, ofreciendo rentabilidades más atractivas y sobre todo pagando ese valor añadido que es la creación de innovación y de nuevos medicamentos. Y luego otro fondo en el que también estamos positivos es el Candriam Oncology Impact, que es un fondo que además se ha comentado, nos añade mucho valor en la parte de la S, en la parte social. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera en muchos países desarrollados. Y después de tener bueno, pues un equipo como el equipo de biotecnología, que tiene más de 20 años de histórico, se vio que la mayoría de los medicamentos que estaban saliendo al mercado con ventas más atractivas y precios más atractivos iban enfocados a oncología, con lo cual tenía un sentido financiero, pero sobre todo tenía un sentido social, ¿no? De apoyar las empresas que luchan contra el cáncer. Y desde Candriam, pues nuestro granito de arena era que con parte de la comisión de gestión vamos a financiar mayor investigación, ¿no? Aquí la clave es el diagnóstico precoz y invertimos en empresas tanto de biotecnología como grandes farmacéuticas, como empresas de instrumental y de tecnología médica. Entonces, bueno, creemos que estas 2 estrategias encajan muy bien en un entorno actual, pero son estrategias a tener en el largo plazo y estrategias que creemos que desde el punto de vista social y económico pues encaja muy bien en cualquier cartera privada, ¿no? Y realmente pues animo a que miréis los resultados. Daniel, en Natixis, la idea para el cierre de año. Pues yo, Jorge, si me lo permites, te voy a destacar 2, una de renta variable y una de renta fija. Por la parte de renta variable, lo he comentado anteriormente, nosotros estamos positivos en el factor de mínima volatilidad. Tenemos un fondo gestionado por una de nuestras gestoras llamada Sillon, tanto la estrategia se gestiona a nivel global como europeo, estaremos hablando del Sillon Global Minvol, que lo que hace es invertir en las empresas de mínima volatilidad, ¿no? Es un fondo que se sitúa sistemáticamente entre el 5% de los fondos menos volátiles de renta variable y, como hemos comentado, el escenario macro para el factor de mínima volatilidad históricamente, bueno, pues el que tenemos ahora es bastante propicio. Y por el lado de renta fija, y también enlazando con lo que comentábamos al inicio del debate, nosotros estamos muy positivos en una estrategia alternativa, en una estrategia de arbitraje, un long short, en este caso de bonos soberanos. Es una estrategia gestionada por otra gestora nuestra llamada DNCA, el fondo se llama DNCA Alpha Bonds, y lo que busca este fondo es crear alfa con un presupuesto muy acotado de volatilidad, máximo el 5%, con arbitraje de bonos soberanos, combinando posiciones largas y cortas, siempre en bonos soberanos. Es un fondo que no tiene crédito. Ahora mismo la cartera se compone de 3 apuestas principales. Primera, están jugando los break-even de inflación. Es un fondo que, por tanto, nos daría exposición a la inflación y que explica el muy buen comportamiento del fondo en los 2 últimos años. Segundo, tiene posiciones largas en duración en algunos
países emergentes y en países exportadores de materias primas, como Nueva Zelanda o Australia, y eso lo compensa con posiciones cortas en duración en algunos países del G10. Están cortos en Reino Unido, están cortos en Estados Unidos, están cortos en Francia, están cortos en Canadá, ¿no? La duración de este fondo es muy amplia, muy flexible, de -3 a +7. Esta estrategia se lanzó en el año 2012, tiene por tanto 9 años de track record a nivel de estrategia. El 100% de estos 9 años, la estrategia ha terminado el año en positivo. En lo que llevamos de año va más de un 1% en positivo en este entorno tan difícil, asumiendo siempre una volatilidad reducida, máxima de 5% de media en los últimos 12 meses, por debajo del 3%. Por concluir, Grupama. Grupama, en la parte de renta fija, te diría, Jorge, estamos muy positivos con esa visión macro que hemos compartido antes de que la inflación va a ser mayor que el consenso de mercado para los próximos años y que la inflación, hasta que lleguemos al objetivo del 2% de los bancos centrales, pues nos vamos a tener que ir hasta el año 24 o el año 25, y estamos muy positivos en un fondo que lanzamos a primeros de este año, en el mes de enero. Es un fondo de bonos ligados a la inflación global de corta duración, que comentábamos también antes, ¿no? Es un fondo que además es de gestión activa y que está funcionando bastante bien, ¿no? Sobre todo, para mí es más el view macro. Si comparte esta visión de que la inflación va a ser mayor del consenso de mercado, oye, pues es una solución bastante buena, ¿no? Y en la parte de renta variable estamos muy positivos y seguimos viendo las cosas razonablemente bien, aunque el fondo lleva una caída importante en el año, en el Grupama Venid Euro, ¿no? Es un fondo de renta variable, de small mid caps en Europa, quality growth, pero en el fondo vemos un poco cómo están las cosas y el fondo lleva una caída de un 30% en el año. Vemos la publicación de resultados de las compañías y son impresionantes. O sea, más del 80% de las compañías en cartera han publicado resultados por encima de las expectativas o excepcionales. Y en cambio la valoración en estos 6 meses pues ha sido todo tremenda, ¿no? Entonces, en algún momento dado el mercado discriminará, buscará otra vez compañías de calidad. Este es un fondo en el que las compañías en cartera tienen un poder de fijación de precios muy, muy alto, no solamente para protegerte de la inflación, sino para beneficiarte de ella. Y luego, en un escenario también de subida de tipos, creemos que está bastante bien posicionado, porque nos da un poco de miedo pues, el apalancamiento que puede haber en ciertas compañías, y hemos visto que más del 60% de las compañías en cartera tienen saldo de caja positivo neto, o sea, no tienen deuda, ¿no? Entonces tienes unos resultados excepcionales en las compañías, poder de fijación de precios, no tienes deuda, pero el mercado, todo lo que suene a crecimiento, tecnología y demás, pues le ha pegado un castañazo importante este año, ¿no? Entonces yo creo que como entry point pues puede ser interesante. Pues muchísimas gracias a los 5, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo me voy con muchas ideas en la cabeza que pensar, que reflexionar. Lo que voy a hacer es, voy a coger los 7 fondos que habéis mencionado y voy a confeccionar una cartera equiponderada y a final de año os mando los resultados a ver qué tal han ido, y la verdad es que muchas gracias por todo lo que habéis comentado en esta mesa redonda. Gracias a ti. Muchas gracias.